Bueno, ya una vez ustedes tienen instalado el Postgres, bueno, hay quien me preguntaba que a veces le salía a instalar el programa y no le salía así en la aplicación, en la página web. Eso tiene que ver con la versión de Postgres. Sí, si ustedes instalan un Postgres, si no estoy mal, es a partir de la 10 para abajo, le va a salir PGAdmin 3. Y a partir pues, de esa versión en adelante le va a salir PGAdmin 4. El PGAdmin 4 se activa así como si fuera un servidor, mientras que el PGAdmin 3 sí es como un programa instalado, así que sale y se abre. De acuerdo a la versión, ustedes pues van a tener que revisar eso. Pero pues el programa es exactamente lo mismo, o sea, con respecto a funcionalidades, solo cambian con respecto al diseño. Aquí cuando ustedes ya van a ingresar el password, ustedes lo que están dándole es directamente la contraseña que ingresaron una vez se creó se instaló el programa. Se lo va a pedir dos veces. Uno, para iniciar, o sea, para hacer el logueo. Y dos, para activar el servidor que ustedes crearon. Ese servidor es el que ustedes ya le pedían el puerto, que ustedes le dieron por defecto siempre 5432. En ese puerto ustedes van a tener pues ya para empezar a trabajar y pues para revisarlo lo que es conexión a base de datos y demás. Aquí más o menos van a tener la vista ustedes para cuando ya hayan pasado por todo esto. Entonces aquí ya nosotros empezamos a ver, bueno, yo iré trabajando esto, pero pues para no estar haciendo el cambio de pantalla de aquí para allá, pues voy a ir mirando, bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí para que ustedes puedan practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar lo que es lenguaje de definición de datos. Les voy a enseñar las tres sentencias, cómo es de manera práctica para que ustedes ya la puedan revisar. Lo primero que vamos a hacer ya es lo que es la creación de tabla. Bueno, visualmente, ¿cómo se crea una base de datos? Ustedes se van aquí donde dice Databases, Create, Database, y aquí selecciona la base de datos. Digamos que esta es prueba, base de datos. Listo. Y coloquemos grupo D. No tienen que darle más nada. Aquí le aparecen algunas cosas de definiciones, pero eso se va a hacer manualmente. Seguridad. Esto es para cosas de permisos. No vamos a tocar nada de eso. Parámetros. También lo vamos a colocar manualmente ahorita. Cosas avanzadas, que es, por ejemplo, restricción de esquema. Eso no lo pasamos a ver. Y ya cuando es SQL, miren cómo sale. Así se crea una base de datos. Create database. Así. Simplemente nosotros aquí con la vista, con el diseño, lo que estamos es obviando el trabajo del SQL, o sea, estamos haciendo un trabajo perezoso, pero pues en realidad es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, una creación de base de datos. Miren que estamos utilizando ya por primera vez el comando create, que es el que vimos en la diapositiva. Create database y utilizamos el nombre. Bueno, ahora le damos en save. Y aquí está. Él regularmente le va a salir la X. Cuando le aparece la X, lo que implica es que no hay una conexión con la base de datos. O sea, la base de datos está ahí, pero pues no está conectada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ustedes se van aquí al loguito que aparece arriba, Query Tool. Y esto es básicamente el manejo ya como tal de consola para poder programar mi base de datos. Ahora empecemos. Para crear una base de datos, nosotros podemos crear una base de datos, podemos crear esquema, que es básicamente lo que ustedes ven aquí. Crear esquema y crear base de datos, ¿sí? Si ustedes crean una base de datos, create table, tabla 1, ¿verdad? ¿Cómo sería la estructura? Ustedes colocan aquí, así para que sea un poquito ordenado, y por dentro van a colocar cada uno de los valores. Entonces, digamos que van a colocar un ID, que va a ser int4, y van a colocar un name, un nombre, que va a ser varchar. Esta es una de prueba, varchar de 50. Y luego le da el primary. Siempre deben colocar el primary key, ¿sí? Así él no se lo pide, porque puede darse caso que ustedes lo corran y no se lo pidan, pero siempre deben colocarlo porque si no, ustedes esta tabla no la van a poder asociar con otra tabla. O para asociarla tienen que hacer en las consultas algo muy complicado. Luego, la recomendación es, estamos trabajando base de datos relacionales, entonces vamos a relacionar la base de datos. Si ustedes la crean de esta forma, ¿verdad? Esa es la forma de crear base de datos. No, mire, create table, ¿sí? El nombre de la tabla,
dentro de paréntesis coloco el nombre del atributo, como lo habíamos colocado en el Excel, el tipo de dato, ¿sí? Atributo, tipo. Y al finalizar colocamos cuál es el atributo primario dentro de esta tabla. Así, primary key, colocamos aquí el atributo. En este caso ahí. Ahora bien, si ustedes hacen esto, cuando se vengan por acá, donde dice esquemas, se van a dar cuenta que hay un esquema llamado public. Ahí fue que quedó creada. Vamos aquí, tables, tabla 1. Lo que nosotros acabamos de ver quedó creado aquí, ¿verdad? Ahora, la otra sentencia que aquí me dicen con el create es crear un esquema. Esquema, prueba. Digamos. Yo corro. Ah, bueno, a otra cosa. Para correr el código aquí, ustedes no lo seleccionan aquí todo. ¿Por qué? Porque si le dan aquí, él corre absolutamente todo lo que está aquí. Ay, ya la embarré. Así. ¿Ve? Y él le va a botar este error. Cuando él dice esto, la relación tabla 1 ya existe, habla de esta tabla. Es decir, él corre todo lo que está aquí. Corre absolutamente todo. Entonces, obviamente, para nosotros, él me va a botar este error porque esta tabla ya ha sido creada. O sea, ya esta tabla está creada. Intentar crearla de nuevo, pues me va a decir es, no, pero ya está creada. Entonces, en ese caso, ya a ustedes, ¿qué les toca? Pues, aquí, seleccionar únicamente lo que se va a correr. Para mi caso, pues, yo seleccioné esto, que por eso es que lo corro la primera vez, pero ya ahorita me va a decir que no. Porque me va a decir, ya existe el esquema prueba. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se selecciona el código y se le da donde dice run, execute, refresh, bueno, F5 si le quieren dar con el teclado, y ustedes aquí lo que hacen es correr directamente el código que van a trabajar. Bueno, una vez que ustedes ya tienen esto, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra tabla y este creo que va a ser el comando más fácil para ustedes porque lo van a estar usando mucho. Table, todo comando termina en punto y coma. Y aquí colocamos entonces otra vez ID 4, name, parcial 50. Es así. No importa que los atributos sean los mismos de esta tabla, porque lo que importa es el nombre. Pero en este caso yo le voy a decir que no pertenece al public, sino que pertenece al esquema prueba. Cuando yo vengo a ejecutar esto, me lo crean, aquí vamos a darle refresh. Y vamos a visualizar que ahora en esquema aparecen dos. Uno llamado public, donde va a estar la tabla 1, y el otro llamado prueba, donde está la tabla 2. ¿Qué son los esquemas? Básicamente cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, hablemos del último ejercicio que resolvimos, que era el de la veterinaria. Si ustedes seleccionan, digamos que mi dominio como tal es veterinaria, ustedes pueden seleccionar unos esquemas que lo que hacen es dividir ese dominio en pequeñas partes. Por ejemplo, veterinario, ustedes lo podrían dividir en la parte cliente y la parte medicina, suponiendo, ¿no? Que la parte cliente lo que hace es todo lo que es respecto a la adopción, a la mascota, cuidado, y la parte de medicina es el inventario de la medicina, qué tipo de medicina es, la venta de esa medicina, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera ustedes van estructurando su base de datos de una forma mucho más ordenada. Eso es pues ya respecto a lo que se necesite. Pero pues ya ustedes aquí están aprendiendo es cómo definir una tabla o un esquema o cómo definir una tabla dentro de un esquema. Este es el comando básico, create, para poder hacer pues ambas cosas, ¿no? Bueno, las tres cosas que acabamos de hacer. Y aquí un ejemplito básico. De aquí, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en el Excel. El nombre y el tipo de datos. Nombre y tipo de datos. La única que agregamos fue el primary key. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, bueno. Profe, como usted dice, entonces en ese caso ahí sí se crearían atributos o, bueno, la tabla, un ejemplo, la tabla, se crearían tablas
para un ejemplo en el caso de los mascotas, que ellos hagan también el trabajo de recogerlas o algo, también se crearían aparte todo ese tema aparte, o sea, que sería independiente de la de arriba. No entendí. ¿Cómo así que independiente, que se sería O sea, independiente? ¿Qué? del otro esquema, los esquemas son, o sea, se crean completamente como si fueran independientes. A ver si te entiendo. O sea, me estás preguntando que si un esquema es independiente de otro esquema o de la base de datos. Sí, de otro esquema, más que todo. O sea, un ejemplo, que en uno de los esquemas se crean unos. Mm, sí, ya te entendí. Sí, son completamente independientes. La información que se maneja en cada uno de esos esquemas es completamente independiente. Por ejemplo, yo podría crear otra tabla 2 exactamente igual, pero cambiando el esquema. O sea, él lo coloca por defecto, pero si nosotros queremos, le podemos colocar public, le doy, y él mire que la creó. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, los esquemas son completamente independientes uno del otro. Ahora bien, pero están en la misma base de datos, por lo que ustedes pueden acceder a ellos fácilmente. Mira, aquí está tabla 1 y tabla 2. Si venimos a prueba, tabla 1 y tabla 2. Ahí no. Ah, no. Prueba 2 nomás cree tabla 2. Entonces aquí está la prueba 2. Entonces sí, los esquemas son completamente independientes uno de otro. Podemos trabajar en uno sin necesidad de tocar el otro, pero lo importante es que como está en la misma base de datos, yo puedo relacionar esos dos, pues una tabla de un esquema con la tabla del otro esquema, la puedo relacionar fácilmente. Que eso es lo que vamos a ver ahorita que empecemos a trabajar lo que son las foráneas. Bueno, listo. Ahora, ¿qué viene? Resulta que, por ejemplo, digamos que en la tabla 1, yo me equivoqué y coloqué aquí, por ejemplo, no sé, digamos que nombre no era nombre, sino, o digamos que me comí un atributo, me falta last name. Sí, digamos que eso habla de un cliente o algo así. Utilizamos el comando alter. El comando alter me permite a mí modificar la estructura. Deben tenerlo en cuenta porque no lo vayan a confundir con el comando update. El comando update sirve para trabajar sobre los datos almacenados en la base de datos, mientras que el comando alter sirve para modificar la estructura de una base de datos. Sería alter table, colocamos la tabla, tabla 1, set, perdón, add column, en este caso, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo es? Vamos a modificar la tabla, tabla 1, y le vamos a agregar una columna que se va a llamar last name, referencia a apellido, last name y el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería? Ahora, si yo me voy por acá, refresco, y estamos donde tabla 1, eso está en el primer esquema. Public, tabla 1, y aquí podemos mirar las columnas. ID, name y last name. Anteriormente tenía ID y name y ahora tenemos pues con este comando hacemos el alt table para agregar una nueva columna. Bueno, aquí les doy dos ejemplos, ¿no? Pero pueden ser más. Por ejemplo, mire, renombrar una tabla, renombrar una columna o agregar una columna, que es lo que acabamos de hacer. Agregar una columna, borrar una columna, cambiar el tipo de datos. Solamente es utilizar, vamos a utilizar un par más de esta para que ustedes puedan ver cómo es el ejemplo. Entonces, digamos, por ejemplo, cambiar el nombre de una tabla. ¿Qué hacen ustedes aquí? Alter Table, tabla 1, okay, 2. Y aquí colocamos, por ejemplo, cliente. Cuando corro, me doy cuenta que la tabla ya ahora ha cambiado el nombre. Ahora se llama cliente y tabla 1. Y está una que esta sí deben tener cuidado. Y es cuando ustedes quieren cambiarle el tipo de dato a una columna. ¿Por qué cuidado? Vamos a poner un caso aquí, por ejemplo. Alter table, cliente, porque ahora se llama así cliente,
Le voy a decir es alter column. Vamos a hacer un cambio dentro de la columna. Se va a llamar la columna, por ejemplo, name. Y le voy a decir set data, ¿cómo es? Set data type. Set data type. Y vamos a decirle que va a ser int 4. ¿Qué estoy diciendo ahora aquí? Que este varchar 50 lo voy a pasar a un 4. Ahí está. ¿Por qué? Ustedes deben tener en cuenta qué tipo de conversión pueden realizar. O sea, no pueden realizar cualquier tipo de conversión. No te pueden agarrar y decirle, no, mira, voy a convertir esto, que es un texto, en un entero, porque pues esta conversión de por sí es difícil. O sea, para que un programa lo haga, una conversión de string a entero, pues tiene que tener ciertas reglas, ciertas cositas para poderlo pues tener en cuenta y poder hacerlo. Pero, pues me está, debemos tener en cuenta eso y saber en qué momento se puede hacer una conversión. Ahora bien, si yo quisiera hacer lo siguiente, cambiar el ID, que ese es entero, y lo voy a pasar para int 8, por ejemplo, ¿sí? O sea, aumentar el tamaño de bits que puede permitir, él me va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque hay una conversión. O sea, si ustedes quieren convertir de entero a floats, de floats a entero, de floats a string, él le va a permitir. Pero ya cosas diferentes, como por ejemplo, no sé, de string a número o de fecha a moneda, son cosas que él va a decir, pero esto cómo lo hago. Entonces, esos errores son probables que lleguen a pasar. Entonces, deben tener mucho cuidado cuando ustedes quieran hacer una conversión de ese tipo. Bueno, preguntas aquí con el comando alter. Bueno. Y ahora, para finalizar, pues ya nos queda a nosotros es lo que es borrar una tabla o borrar un esquema. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos borrar, bueno, no, vamos a mandarlo para el otro esquema porque en este esquema no va a servir. Ah, no, perdón, si está tabla 2, entonces vamos a hacerlo aquí. Drop table. Si yo le doy tabla 2 solito y lo corro, él va a buscar por defecto siempre el public, ¿no? Entonces ahí ustedes, refresh, en public, y miremos que ahora no está en la tabla de la tabla 2, ya la acabamos de eliminar. Ahora, si ustedes quieren eliminar dentro de un esquema como tal, ustedes simplemente vienen aquí, colocan prueba, punto, tabla 2. Esto debe tener muchos cuentos. Si ustedes borran esto, ya no pueden recuperar los datos en caso de haber datos en esa tabla, ¿no? Deben tener en cuenta cuándo van a borrar eso y si es factible borrar eso, ¿no? De ahí, ustedes pueden borrar tanto eso como borrar, por ejemplo, un esquema. Esquema. Claro, ya está. Cuando vengo aquí, vemos que ya solamente aparece un esquema. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es crear, actualizar y borrar estructuras dentro de mi base de datos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que va bien con esto, ¿no? Sí, pero más o menos está entendiendo para qué sirve cada uno de los comandos. Ya sería como tener un ejercicio práctico para practicar bien. Estoy pensando, no sé si avanzamos con lenguaje de manipulación de datos o agarramos un ejercicio de lo que tenemos por ahí y lo pasamos. Pues yo opinaría que un ejercicio como para ir visualizando cómo tenemos que trabajarlo. No sé los demás compañeros. Sí, profe, sería lo mejor. De una vez como ir aplicándolo. Ok, busquemos aquí un ejercicio.
Vamos a ver, estoy abriendo aquí un Excel, un ejercicio. Este ejercicio, ay, este fue el primero que nosotros hicimos, ¿no? Pero está, no me sirve, porque no está la estructura que necesitamos. Voy a agarrar el último que hicimos, donde le metimos los tipos de datos una vez. Ah, sí, con esto podemos trabajar. Vamos a pasar este ejercicio a base de datos. Un momentito. Listo, bueno. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo tendrían que trabajar? Bueno, yo regularmente les recomendaría que trabajaran con esquemas, ¿sí? O sea, aquí ustedes tendrían que venir, perdón, lo uno que esta era la información, ponemos aquí para que no se me pierda, y vamos a seleccionar cuáles son los tres esquemas, pero cuáles son los esquemas que van a pertenecer eh, dentro de mi base de datos. ¿Cómo se divide el esquema? De acuerdo, pues, a lo que ustedes puedan estructurar. Ustedes dicen, no, o sea, aquí no hay necesidad de tener todo un esquema porque todo esto le pertenece a uno solo. O si ustedes lo quieren muy estricto, ustedes pueden decir, no, pues vamos a crear un esquema que lo que haga es restringir. Pues mira, el cliente tiene su cuenta y el tipo de cuenta. Y el banco tiene las transacciones en una sucursal, que es un tipo de transacción. De esa manera yo voy a establecer dos esquemas. ¿Sí? Eso depende mucho del contexto del problema. Ustedes deben definir. Por ejemplo, la universidad. Usted en la universidad tiene la parte académica, la parte de investigación y la parte de financiera. Entonces, ustedes ya pueden dividir su base de datos en esos esquemas. Digamos aquí que esta es la parte banco, mientras que esta es la parte cliente. Entonces, ustedes ya definen cuáles son los esquemas que van a trabajar. Digamos que ya tienen los esquemas. Entonces, vamos acá, vamos a borrar todo esto. Creo que me quedó una tablita por ahí. Pero te digo, cliente. Para dejarla en blanco. Listo. Si vamos aquí a refresh, ya no sale nada. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces empecemos. Primero creemos los dos esquemas. Este esquema. Y primero va a ser banco. Aquí no tiene problema si lo colocan en minúscula, mayúscula. Deben saber que estos son variables. Si ustedes colocan minúscula acá de ahí en adelante, siempre va a ser minúscula. No pueden colocar mayúscula en ninguna parte. Aquí, cliente. Y corremos estas dos. Ay, perdón. El esquema. Esquema banco, quiere esquema cliente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Esquema, listo, perfecto. Ahora bien, empecemos a crear todas nuestras tablas. Por ejemplo, empecemos con la tabla de banco. Para crear la tabla de banco ya yo sé que es transacción, sucursal y tipo de transacción. ¿Por dónde debo empezar? Ustedes deben visualizar aquí cuáles son las tablas que no tienen ninguna dependencia. La dependencia es el FK. Cuando hay una dependencia, para poder crear esta tabla, ustedes tienen que revisar que estas dos tablas ya estén creadas. Un segundito, por favor.
Vale, continuamos. Entonces, empecemos con, bueno, les comentaba yo, si transacción depende de sucursal, sucursal ya debe estar creado antes de poder crear transacción. ¿Por qué? Porque esa FK lo que representa es una dependencia. Y si esa depende, pues de la cual depende no existe, él va a decirle a usted, mira, no puedo porque sencillamente no encuentro quién es sucursal y se supone que aquí en FK debo colocar sucursal. ¿Por qué le digo esto? Porque miren que aquí ahorita vamos a empezar a utilizar el comando que le dije que era larguito, que está por acá, el foreign key. El foreign key sirve, como les comentaba la clase pasada, para poder asociar una tabla con otra a través del atributo FK, o sea, el atributo foráneo. Entonces nosotros debemos tener ese FK ya estructurado para poder así decir, mira, te voy a asociar con esta tabla, pero esa tabla ya tiene que estar creada. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a empezar a programar. Todas las que se necesiten para poder crear transacción ya deben estar creadas. Entonces, en este caso, mismo, transacción necesita cuenta, sucursal, tipo de transacción y cliente. Sucursal está acá, tipo de transacción, cuenta y cliente. Es decir, estas cuatro tablas ya tienen que estar creadas. Pero para crear cuenta, necesito haber creado tipo de cuenta y cliente. Entonces, eso es donde uno empieza a mirar quién va primero que quién. Y eso se lo da a uno es la dependencia. Entonces, aquí, ¿por dónde podemos empezar? Por esta o esta, porque son tablas que no dependen de ninguna. Claro, teniendo en cuenta siempre el esquema al cual pertenece. Entonces, empecemos, por ejemplo, con la que son de tipo de transacción, tipo de cuenta. Estoy aquí. Create table, tipo de cuenta. El tipo de cuenta, ¿qué tengo que hacer yo? En este caso es muy sencillo, como les comenté, miren, yo voy a hacer esto. Ya. Si ustedes tienen un buen modelo en el Excel, ustedes pueden hacer esto siempre. Copiar y pegar y ya ustedes tienen el modelo creado. No tienen que hacer más, la tabla creada, perdón, no tienen que hacer más nada, solamente agregar esto. ¿Por qué? ¿Por qué me lo permite? Porque ya yo el análisis como tal para el diseño de mi base de datos lo hice acá. Allá solamente estoy pasando todo esto a mi lenguaje de programación. Entonces, eso es lo que deben tener ustedes en cuenta. Lo mismo voy a hacer para tipo de transacción. Esa fue una acento. Transacción. Y ahora el tipo de transacción viene exactamente igual también. Ahora aquí, primary key. Se dan cuenta exactamente lo mismo. Pero, ¿qué me hace falta? Si yo lo corro así, él lo va a crear automáticamente en el esquema public. Y recuerden que ya nosotros hemos trabajado dos esquemas, que son para tipo de cuenta, cliente, y para tipo de transacción, banco. Aquí, tipo de cuenta, cliente. Para tipo de transacción, banco. Corremos, corrió, corremos, ya. Crié y me comí. Allá porque me sobró y aquí porque me lo comí. Ahí está. Bueno, hasta ahí, ¿sí van bien? Sí, profe. Ok, ahora, continuando. Ya podemos continuar con sucursal, ¿sí? O en el caso de cliente, puedo continuar con cliente. Cualquiera de las dos. Entonces vamos a empezar por sucursal. Aquí sería create table, sucursal. Ahora bien, así se crea una tabla normalita, ¿verdad? Pero vamos a empezar a meter algunas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Recuerden, mire, de aquí hemos utilizado primary key y foreign key. Me hace falta, por ejemplo, not null, check, unique, default, serial. Por ahora les voy a mostrar non null. O sea, esta paginita la vamos a hacer. Ya la siguiente clase sí podemos hacer esta para no sobrecargarlo de tanta información. Not null. ¿Para qué es not null? Ya se lo había comentado. Cuando ustedes vienen acá y agarran, por ejemplo, sucursal, me llevo todo esto, y ustedes dicen aquí, no, mira, cuando una persona vaya a meter la información en una sucursal, obligatoriamente debemos tener
no sé. Bueno, el código por defecto es obligatorio. Sí, o sea, el código la persona tiene que sí o sí meter el código porque es la llave primaria. Pero, por ejemplo, nombre, lo voy a decir es, el nombre nunca puede ser vacío. De tal manera que sí o sí, cuando la persona esté llenando la base de datos, el nombre lo tiene que enviar. Así le decimos nosotros. Mira, nunca puede ser vacío. ¿Dónde va sucursal? Sucursal va para banco. De banco, punto sucursal. Corremos. Continuamos. Ahora, después de sucursal, ¿qué otra no depende de ninguno? Cliente, por ejemplo. Entonces, me llevo cliente. Cliente, le llevo todo. Coloco las comas. Y yo le puedo colocar aquí cuáles son los null. O sea, digámosle, por ejemplo, no, que el nombre va a ser non null. El apellido va a ser non null. El sexto, pues si la persona lo quiere llenar, lo llena. El fecha de nacimiento, si lo quiere llenar, lo llena. Teléfono, necesito comunicarme con él, entonces es obligatorio que me dé el teléfono y ya. Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente le digo primary key y le digo código. Aquí una cosa que no la mencioné, pero pues de pronto sí la han visto. Todos los parámetros llevan coma, todos, a excepción del último. ¿Por qué? Porque el último se hace una asociación de esta manera. Paréntesis, paréntesis, o por ejemplo, digamos que no lleva el primary key por alguna extraña razón. Miren, o sea, siempre tienen que tener en cuenta que el último parámetro no lleva coma, porque si no le va a botar error. Por ejemplo, aquí, código. Yo le voy a colocar esto, yo sé que no voy a colocar aquí, pero yo sé que no va a funcionar. Me dice, mira, error de sintaxis cerca de, ese cerca de antes, ahí está, el error. Ahora cliente viene de cliente. Pero si se dan cuenta, miren que yo no puedo tener un orden preciso de las tablas que voy a programar, porque depende mucho de la dependencia que tenga esa tabla. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo cliente y tengo tipo de cuenta, ya puedo crear cuenta. Anterior a eso no podía hacerlo. Ahora sí, vámonos acá. Entonces sería cuenta. Cuenta que pertenece a cliente. Y ahora aquí, así. ¿Listo? Y pues ahí sería colocar cuáles son las non null. Este ya por defecto no es null. Fecha de apertura. Todas las que ustedes quieran. Aquí yo podría utilizar otras restricciones. Por ejemplo, aquí yo podría colocar el unique, aquí podría colocar el default, entre otras cositas, ¿vale? Pero pues eso lo vamos viendo en la siguiente clase. Por ahora no lo voy a dar con más información. A menos que ustedes me digan que las explique de una vez. Ustedes me dirán. No, profe, creo que nos saturamos. Ok. Para la siguiente clase ya les explico eso. Listo, entonces corremos esto, cuenta, y ahí estaría. ¿Cuál me hace falta? Me hace falta esta transacción. Es la única que me hace falta. Pero miren que para crear transacción, ya dado que transacción depende de casi todas, tuve que haber creado todas para poder llegar a transacción. Entonces ahora sí me voy. Transacción, vamos a colocar una vez el esquema. Le llevo todo esto. Ah, ojo, me estoy comiendo la foránea, ¿no? ¿Se dieron cuenta? En realidad me la estoy comiendo, se podría decir que a propósito, porque le voy a enseñar las dos formas de poder agregarla. Listo. A este no lo voy a colocar non-null, pues ya sabemos el funcionamiento del non-null. Transacción y corre. Listo. Hasta ahí está bien. O sea, ahí ya hizo todo, pero lo que le comento, no tengo ninguna llave foránea, entonces estoy haciendo como que el error del tonto que fue el que mencioné al principio. ¿Cómo solucionamos eso? Primero, vamos a empezar a revisar cuáles son las foráneas que me olvidaron. Aquí hay dos,
y aquí hay 4. Empecemos por cuenta. Hay dos formas de arreglar. Cuando ustedes cometan este tipo de errores, hay dos formas de arreglar. Ustedes son los que van a decidir. Dependiendo de. La segunda forma va a tener una dependencia muy importante que ya se las comento. Ahora bien, con cuenta. Yo vengo aquí. ¿Dónde lo hago? Aquí no importa dónde ustedes lo hagan, ¿no? O sea, porque ustedes pueden colocarlo al final, al inicio, pero pues ustedes lo que deben tener en cuenta es que al momento que lo hagan, ustedes básicamente van a correr solo esa línea de código. Si ustedes hubieran corrido todo esto así de tajazo, o sea, hubieran dado play y corran todo, ahí sí deben tener ordenado el código. O sea, tipo de cuenta tiene que estar primero que sucursal y pues todo eso. Si no van a correr, lo van a crear así como yo estoy corriendo, ¿sí? Seleccionando sentencia por sentencia, entonces ahí sí no importa dónde lo hagan. O sea, si lo colocan al principio, al final, donde ustedes quieran, con tal de que ustedes ya van a colocar eso dentro de, pues, dentro del espacio donde ustedes quieran, ¿no? Ustedes simplemente seleccionan la sentencia, lo corren y ya eso le va a funcionar. Bueno, sí está claro eso, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a agregar a nosotros? Vámonos acá al final. Recuerden, vamos a agregar estas sentencias, ¿no? A del cliente. Te lo voy a decir es. El comando es alter table, porque vamos a cambiar algo en la estructura de mi tabla. ¿Cuál tabla? Bueno, cliente, cuenta, pero esa cuenta viene de la esquema cliente. Entonces me llevo todo esto, cuenta, add constraint, y ¿cuál va a ser el nombre de la constraint? Entonces digamos foránea, cliente, perdón, cuenta, ¿qué viene cuenta? Pues tipo. Y el nombre que usted le quiere colocar es un nombre que él va a tener por allá por dentro para poder trabajar. Y ahora le doy foreign keys, foreign key, que es el comando que le mostré allá. Aquí le coloco cuál es el valor que está aquí. Es decir, este va a ser con tipo. Cuenta, ¿dónde está? Cuenta, ¿qué tipo de cuenta? Entonces aquí está, tipo de cuenta. Tipo de cuenta, reference. Este es el comando más largo, como les comento, que van a trabajar. Si alcanzan a ver ahí, porque es muy chiquito. Ahí se rompió un poquito. Reference. Y el reference es la tabla de donde viene. ¿Cuál es la tabla? El Irán está por acá. Tiene que ser con esquema. O sea, viene de cliente tipo de cuenta. En otras palabras, ¿cómo se llama dentro de mi tabla? ¿De qué tabla viene? Y cómo se llama el atributo donde viene. En este caso siempre colocamos el primario. En este caso, código. ¿No? Resumiendo, ¿qué vamos a hacer? Agregamos a cliente.cuenta una restricción que va a ser una llave foránea, así, el nombre de la foránea, que va a ser un foreign key, o sea, escrito de la siguiente forma, foreign key, el nombre del parámetro dentro de la tabla cliente.cuenta, que viene de cliente.tipo de cuenta, este es el nombre de la tabla, y luego allá en esa tabla el atributo primario es código. Y lo que le comentaba la clase pasada, esto bajémoslo para que se pueda ver. Update, state, para evitar que se haya un borrado todo feo y para pues cuadrar también cuando hay una actualización. Corremos y ya lo creó. ¿Dónde puedo ver eso? Por aquí en tablas. Esa es de... ¿dónde quedó? Cliente. Cuenta. Bueno, miren que con cuenta, si voy acá en constraints, ahí aparece por año. Mientras que voy con cliente acá, no aparece nada. ¿Sí? Entonces ahí tienen. Esa es la forma en la que se puede agregar. Vamos a agregar la otra foránea que hace falta. Es la de cliente. Cuenta, ¿no? Sí, cuenta. Entonces, ¿cómo se llama aquí en cuenta? Cliente. ¿Y cómo se llama la tabla? Perdón, aquí, cliente.
¿Y cómo se llama la tabla? Cliente.cliente, o sea, la tabla también se llama cliente. Y allá el cliente.cliente también se llama código, o sea que lo puedo dejar así y ya. Ay, 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 perdón, me equivoqué. Aquí en cuenta, cliente. Listo. Como pueden ver, pues básicamente tenemos dos foráneas nuevas acá. Pero, por ejemplo, digamos que transacción yo me equivoqué. Me equivoqué o resulta que, bueno, en este caso me comí la foránea. Esta opción que voy a hacer solo es viable cuando la base de datos está vacía. Y si no está vacía, usted tiene que hacer un backup de la información para poder hacer esto. Pero como le digo, mucho cuidado. O sea, mucho cuidado si algún día llegan a trabajar en datos y van a hacer esto aquí. Lo fácil es, pues resulta me equivoqué. Yo vengo y hago borrado completo de la tabla. Luego vengo aquí y agrego todas las foráneas que me hacen falta. Entonces, prácticamente es lo mismo. Foreign key. Y aquí viene. Primero cuenta. Reference. Y esa viene de banco. Ah, no. Punto cuenta. Y allá se llama código. Ok. Vengo y hago exactamente lo mismo para las cuatro foráneas. ¿Cuáles son las cuatro foráneas? Sucursal, tipo de transacción y cliente. Aquí, pues simplemente es cuenta, viene de cuenta, sucursal, viene de banco. Allá todas se llaman código, 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 código. Siempre no hay problema con el valor primario de allá de la tabla. Tipo de transacción viene de banco. Y cuenta, perdón, cliente, viene de cliente. Listo. Y pues simplemente volvemos a ejecutar mi tabla. Error de sintaxis, la coma. Ahí está. Y aquí, pues básicamente hemos creado nuestra primera tabla. La primera tabla, oh, perdón, primera base de datos con tipo de cuenta, cuenta, cliente. Y por acá está en banco, sucursal, tipo de transacción y transacción. Eso. ¿Preguntas? No. Bueno, listo. Aquí hay algunas ayuditas que le puede dar, pero pues normalmente lo que necesitamos ustedes aprender a manejar aquí, el código. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho es el lenguaje de definición de datos. ¿Qué queda? Te lo dice, practicar. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? Ok. Listo, entonces vamos a parar la grabación hoy por acá.